En nuestra primera entrega, descubrimos las oscuras historias que se esconden tras las paredes del penal de Topo Chico, pero en esta segunda parte nos adentraremos aún más en las profundidades de la depravación y la violencia que caracterizan a este lugar, desde relatos turbios que pondrán a prueba nuestra determinación, hasta historias impactantes que nos dejarán sin aliento. Nos sumergiremos en un mundo donde la realidad supera con creces la ficción. Prepárense para adentrarse en un viaje perturbador y escalofriante, donde la verdad se revela en su forma más cruda y despiadada. Comencemos con el video. Bastante largo todos los sucesos de Topo Chico, desde los lujos que tenían los presos hasta los altos mandos de cárteles que estando dentro seguían haciendo muchas cosas fuera. Metían mujeres, amenazaban a familias de reos, tenían cafetería, barbería, celdas de lujo, TV, internet, camas matrimoniales, etc. Hay documentales de personas que llegaron a confirmar muertes de infantes allá adentro. Yo lo recorrí un par de veces, era un infierno el lugar. Fue muchos años controlado por los Zetas y cuando cerró, traía al gobierno del lugar, los del noreste. Hubo masacres, a los golfos les ponían grilletes en los pies y a otros en el cuello, violaban a mujeres y hombres. Había un grupo de violadores a los que les daban Viagra para obtener información. Tenían armas largas, navajas y hasta espadas. Contaban con un sistema de monitoreo para ver lo que pasaba por todo Monterrey. Se cree que mataban gente al interior y echaban los cuerpos por el drenaje profundo. De hecho, escribí un libro que lo documenta. Se llama La pelea por los infiernos, las mafias que se disputan el negocio de las cárceles en México. Un dato es que existe toda una ciencia de la arquitectura penitenciaria para diseñar estos centros. Un buen ejemplo es la prisión de Chicago. Es un rascacielos, un laberinto casi difícil de escapar. El patio es la azotea, entonces si quieren escapar, tendrían que lanzarse en picada. Ahí se encuentra Ovidio Guzmán. Las prisiones antiguas usaban el llamado modelo celular, donde había celdas individuales, una para cada reo. Con esto fomentaban la desesperación y el aislamiento para debilitar mentalmente al preso. La prisión de Florence, donde está Joaquín Guzmán, tiene este diseño. Pues les cuento que una vez fui con un familiar que estaba ahí. Para empezar, estaba horrible, tenía que pasar por muchas revisiones. No tenías que llevar brasier con varilla, boxer, falda larga, guaraches, no blusas escotadas. Si traías pants o no cumplías con esas reglas, te regresaban. Te checaban la comida que llevabas, las bolsas, todo es pésimo. Los perros te olfatean, te meten a un cuarto y una policía te revisa todo. Te tienes que quitar todo, literal, excepto el bra. Solo te lo mueven a ver si no sale algo. El calzón tampoco. Te lo quitas, pero hace 5 sentadillas. Yo creo por lo mismo, por si sale algo. Hace tiempo indagaba sobre este tema. Recuerdo, vi videos en donde los presos mencionaban que por las noches veían pasar por los pasillos y afuera de los edificios a un ser oscuro, con unas garras largas, y llegaban a escuchar gritos desgarradores de otros reos. Aparte de que en ese penal gobernaba la delincuencia organizada, asesinatos a diario, torturas, prostitución con las presas mujeres, brujería, satanismo. Llegaban a encontrar muchísimos huesos y restos enterrados en el patio o cancha de béisbol y tanta mamada y media más. Actualmente ese penal no existe. Construyeron sobre él un parque, pero muchas personas mencionan que se siente una vibra súper pesada cuando pasan por ahí. En los años 60, un joven periodista estadounidense llamado Thomas Harris visitó dicha prisión con el objetivo de entrevistar a un prisionero gringo juzgado aquí en Nuevo León por el asesinato de 3 hermanos. Ese mismo día que le tocaba la entrevista, el prisionero trató de fugarse y fue herido de disparos por los guardias. Lo llevaron al consultorio del penal y allí Harris se puso a conversar con el doctor Alfredo Valle Treviño. Al terminar la conversación, quedó fascinado por su personalidad, pero luego un guardia le dijo que era un prisionero y que iba a estar encerrado un largo tiempo. Años después, Harris se inspiró en dicho doctor para crear el famoso personaje Hannibal Lecter, el cual ya todos conocen. Y de hecho, la conversación que tuvo Harris con el Dr. Treviño inspiró una escena, El silencio de los inocentes, en donde Clarice Starling y Hannibal conversan. Otra cosa es que el prisionero que trató de fugarse y que Harris iba a investigar tenía labio leporino, lo cual le causaba complejos.
y se cree que por ello asesinó a los 3 hermanos. Dicho prisionero, de seguro, fue la inspiración para Francis, el dragón rojo de las novelas de Harris, que posteriormente saldría en la película del mismo nombre, El Dragón Rojo, y en la serie de Aníbal. Los Zetas también gobernaron dicho lugar y hacían y deshacían antojo. Se sabe de muchas atrocidades que cometieron dentro de dicho centro de detención, y que si las menciono aquí, nunca terminaría. Pero entre esas están los motines tan violentos que sucedieron en los últimos años que estuvo en operaciones dicho penal. También se mencionaba que debido a eso, hubo un momento en que solo había 3 guardias para todo el penal, pues todos los que trabajaban allí, tarde o temprano se iban, caían en prisión o se terminaban suicidando debido a lo que veían y experimentaban. Tengo entendido que el gobierno de Nuevo León tenía pensado convertirlo en un museo, lo cual me parecía genial, pues a pesar de su violenta y macabra historia, digna de una ficción retorcida, sería interesante saber y ver sobre los pasajes de la historia de tan tétrico e infame lugar. Yo fui de excursión al penal antes de ser demolido y vi muchas cosas muy intensas. Había muchas áreas cerradas del penal y la capilla de la muerte te daba una energía bien fea. Parecía que te miraban y te seguían las figuras de la muerte. Recuerdo que ese día fui con un maestro y él nos contó varias cosas que reos le contaban sobre el penal, la trata de blancas, las venganzas, los suicidios que en realidad eran por peleas y demás cosas turbias. Un compa cayó al penal por robo. Cuando salió, me contó que como no tenía dinero, no tenía celda, dormía en los pasillos. Dicen que los que pasaban por ahí siempre lo golpeaban. También que se hacía del baño en su ropa, ya que nadie le prestaba al baño. Y cuando una vez se lo prestaron para hacer del uno, dice que chorreó la taza del baño y se molestó el de la celda de ese baño y le metieron una tipo varilla por el pito. Miré un documental de una presa que era muy conocida en el penal, la Pelirroja, la cual sacaron del penal y la colgaron en un puente de Monterrey, y el trasfondo de la historia de la Pelirroja está muy turbio, de cómo pasó a ser una hija en una familia acomodada, a jefa de una célula criminal que se dedicaban a secuestrar, también cómo la violaron entre varios hombres dentro del penal y cómo la prostituían, la quemaron, la picaban con agujas de personas que vivían con VIH-Sida, hasta que una celadora le ayudó a escapar y esa misma celadora apareció descuartizada semanas después. Se tenía la creencia que había cuerpos enterrados dentro del penal. De hecho, hay videos donde sacan fuscas, alcohol, dinero, joyas y un montón de cosas en una especie de escondite en el suelo. También que como estaba tan corrompido ahí dentro, los mismos guardias salían con presos en las patrullas para que estos mismos hicieran su trabajo, y cuando terminaban, regresaban a las celdas. Tuve un conocido ahí que estuvo durante uno de los motines que se realizaron. Él me contó que el día que pasó eso, él tenía poco de entrar. Es un señor de ya avanzada edad, en ese entonces tenía 50 años. Me comenta que ese día las personas que iniciaron el motín querían entrar a donde él estaba junto con otros que iban llegando y les querían prender fuego. Llevaban bidones de gasolina y sábanas para incendiar esa celda, con ellos allí dentro, solo que dice que el celador no les quiso dar las llaves para que entraran, y no pudieron pasar. Gracias a eso se salvó, pero al estar en llamas donde estaban esas celdas, los tuvo que sacar el celador. Una vez afuera dice que vio cómo agarraban a machetazos a gente, y los picaban ya muertos. Al salir dice que lo intentaron jalonear para llevárselo, y él no podía ver debido al gas que había aventado los policías y el humo del fuego. Y dice que se descubrió los ojos y escuchó como la voz de un joven le dijo: «Tranquilo, May, así se les dice a la gente mayor acá en Nuevo León. Véngase conmigo y no le va a pasar nada». Total, dice que esa persona lo llevó y les dijo a los demás que al señor no lo tocaran. Se lo llevó y lo escondió en un rincón de una celda donde no había fuego. Me comentó que de no haber sido por esas personas hubiera muerto. Lo curioso es que al joven que lo sacó de ahí nunca supo quién era, ni siquiera lo reconoció por la voz. Y al final dice que al haber salido de ese motín fue porque Dios lo protegió en todo momento, siendo que él era inocente, y aún así pagó con 5 años de cárcel por un delito que no cometió. Un vecino estuvo preso ahí durante el gobierno de Medina, y pues le tocó cuando prendieron a unos presos con colchones. Dijo que estuvo feo, estaban tranquilos y que bajaron a todos. Entonces empezaron a pasar vatos con colchones, les aventaron gasolina o algo para que prendieran rápido, y pues dejaron ahí encerrados a los contras. Nos decía que los gritos de auxilio se escuchaban bien culero,
y pues que no podían hacer nada, que durante se prendía eso les empezaron a tirar basura y más cosas para que siguiera el fuego. Luego ya llegaron a apagarlo y pues todo tranquilo. Igual creo que le tocó elecciones y dijo que llegaron los candidatos del PRI con chingo de carne para asar, televisiones, consolas de videojuegos y pues escorts. Y ya que votaran por ellos, ya solo nos decía que no le desea a nadie caer en esos lugares.